Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Estimadas audiencias, les invitamos a que nos acompañen los siguientes 55 minutos en Historia Viva, la voz del pueblo de México, el programa de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En este programa queremos poner al centro el tema vigente durante todo este año, durante el 2024, ya que es el 40 aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los 30 años del levantamiento zapatista en Chiapas, pero también haremos incluso un poco más de historia, nos remontaremos hacia los 50 años también conmemorando el acontecimiento en Nepantla por allá en 1974. Esto lo haremos, por supuesto, con nuestro titular, el historiador y sociólogo Felipe Ávila, quien ustedes ya conocen. Felipe. Hola Natalia, ¿cómo estás? Y por supuesto, teniendo el honor de platicar con nuestra invitada Adela Cedillo. Ella es historiadora y latinoamericanista, especialista en movimientos revolucionarios. Adela, bienvenida a Historia Viva. Gracias por la invitación. Es un gusto poder estar en su compañía esta tarde, Adela. Felipe, les invito a descubrir algunos aspectos de la trayectoria profesional de nuestra invitada, Adela Cedillo. Adela Cedillo es doctora en Historia Moderna de América Latina por la Universidad de Wisconsin en Madison, Wisconsin, Estados Unidos. Es maestra en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son la Guerra Fría en América Latina, México moderno, los movimientos revolucionarios, la violencia política, los derechos humanos, la guerra contra las drogas y la participación de las mujeres en conflictos armados. Entre sus libros se encuentran, en colaboración con Fernando Herrera Calderón, Challenging Authoritarianism in Mexico, Revolutionary Struggles and the Dirty World, 1964-1982, y El Fuego y el Silencio, Historias de las FLN, México, Comité 68 Pro Libertades Democráticas, y prepara la publicación de Crossroad of Violence, Guerrillas, Indigenous Communities, Narcotraficantes and Counterinsurgency Warriors in Northwestern Mexico, 1969-1985. La Guerrilla del Silencio, los orígenes del neozapatismo en las Fuerzas de Liberación Nacional, 1969-1992. Y Quien siembra vientos cosecha tempestades, Historia de la Liga Comunista 23 de septiembre, 1973-1982. Ha publicado una decena de capítulos de libro, otro tanto de artículos y unos más en colaboración. Ha presentado una treintena de ponencias en congresos y foros sobre sus investigaciones. Adela Cedillo ha recibido casi una veintena de reconocimientos, entre los últimos el de Académico Visitante del Kellogg Institute of International Studies, University of Notre Dame en 2019-2020, la beca para escribir la disertación doctoral, Departamento de Historia, Universidad de Wisconsin-Madison en 2018-2019 y la beca Charles A. Hale en Historia Mexicana de la Latin American Studies Association LASA en 2018. Estamos de regreso en Historia Viva después de escuchar la semblanza de la historiadora Adela Cedillo. Estamos transmitiendo a través del 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada aquí en la Ciudad de México y las 43 estaciones e instituciones que comparten nuestra señal en lo largo y ancho de la República Mexicana. Hoy enviamos saludos a todos nuestros radioescuchas y también a quienes nos acompañan a través de las transmisiones donde pueden ver este espacio, donde pueden escuchar, comentar a través de
de Facebook, Twitter y YouTube, tanto de Radio Educación como por parte del INERM. Ahora, Felipe, hay que recordar que antes de que terminara el 2023, estábamos ya dedicados, por supuesto, a poner énfasis, a poner sobre estos micrófonos la importancia que tienen estas fechas para nuestra historia. El levantamiento zapatista, también su gestación, y en el 40-30, que así hemos nombrado este espacio para este programa Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿cuál es el contexto de esta doble conmemoración? O incluso con Adela, lo decíamos hace unos momentos antes de entrar al aire, de esta triple conmemoración, si nos vamos a los 50, 40, 30. Pues me da mucho gusto compartir este micrófono contigo, Natalia, con Adela, a quien considero quizá la más importante historiadora de este movimiento guerrillero. Y yo creo que es muy importante que platiquemos sobre esta guerrilla, sobre este movimiento indígena, que es tan atípico, que es tan importante, no solamente para la historia de los movimientos armados en México, sino para la historia de México de los últimos 50 años. El antecedente del Ejército Zapatista son las Fuerzas de Liberación Nacional, que son una organización guerrillera que se formó dentro de esa oleada de surgimiento de nuevas guerrillas en los 60s, en los 70s, algunas muy directamente derivadas de la represión del Estado mexicano al movimiento estudiantil popular de 1968 y después de 1971. Es un momento en donde las guerrillas se están extendiendo en América Latina como influencia directa de la Revolución Cubana, y años después, con la influencia de la Revolución Nicaragüense, son los momentos más duros de la Guerra Fría, de los regímenes militares en América Latina que cierran todas las posibilidades de lucha democrática. Son momentos que se conocen como la Guerra Sucia, que es una estrategia coordinada desde los Estados Unidos para aplastar a los movimientos guerrilleros en América Latina, y México pues no es la excepción. Y sin embargo, dentro de este contexto, Natalia, las Fuerzas de Liberación Nacional y después el Ejército Zapatista son absolutamente atípicos, porque es una guerrilla que no mata, es una guerrilla que no asalta, es una guerrilla que no secuestra, y sin embargo es una guerrilla que está preparando un levantamiento armado cuando haya condiciones, y que se propone formar una vanguardia revolucionaria, y a eso se dedican en cuerpo y alma. Es la guerrilla más longeva, la que logra sobrevivir a pesar de una brutal represión que se da en el pueblo de Nepantla, en el Estado de México, en 1974, que prácticamente las descabeza. Y sin embargo, los sobrevivientes tienen la capacidad de reorganizar al movimiento y de implantarse en una región del sureste mexicano, en donde hasta la fecha todavía permanecen. Es además una guerrilla, desde el punto de vista de sus objetivos, quizá la única que ha tenido éxito en permanecer vinculada a un movimiento social importante, y le dio un auge y un ascenso y un reconocimiento que no tenía el movimiento indígena mexicano. También detrás de esta persistencia está la posibilidad que cuando surgió el Ejército Zapatista y cuando se levantó en armas contra el Estado mexicano, le pudo dar visibilidad al problema indígena, no solamente en México, sino en América Latina y en el mundo. Y pues es un movimiento que permanece con muchísimos problemas, ha logrado sobrevivir, resiste y sigue ahí en los territorios chiapanecos en donde está desarrollando una revolución inédita. Por eso me parece que es muy importante que podamos reflexionar en este año en donde se conmemoran estas tres grandes conmemoraciones a este movimiento tan singular y tan importante en nuestra historia. Sin duda, Felipe, y por ello tenemos con nosotros nuevamente, le doy la bienvenida a Adela Cedillo, lo dijimos, latinoamericanista e historiadora. Adela, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Adela, como escuchamos en tu trayectoria de vida, has dedicado muchísimos años para investigar los movimientos revolucionarios armados en México y hay nada más como manera de contexto, en estos días visitaste nuestro país con motivo de la presentación del libro Secretos del clandestinaje de Federico Ramírez. ¿Existe alguna relación también con el tema que el día de hoy estaremos platicando en este testimonio novelado, pero sobre todo reflexionar en estas ideas que tendrían que estar prevaleciendo con estas 3 fechas tan importantes, los 50 años, 40 y después los 30? Sí, pues como bien mencionaba Felipe, esta triple conmemoración ya cincuentenaria, pues habla de una organización bastante longeva, ¿no? De las Fuerzas de Liberación Nacional, que se fundan en 1969 y que se dedican a acumular fuerzas en silencio. Es Secretos del clandestinaje, el autor Federico Ramírez, pues es una novela autobiográfica de quien fuera uno de los máximos dirigentes de las Fuerzas de Liberación Nacional y uno de los comandantes militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocido como el comandante Rodrigo. Entonces, pues esa trayectoria de las Fuerzas de Liberación Nacional desde 1969 hasta la fecha, pues ha sido bastante atípica, porque a pesar de que es una organización que la mayor parte del tiempo estuvo en clandestinidad, que realmente nunca se da a conocer públicamente, o sea, no salen a la luz como tal, sino que pues es la labor de inteligencia del Estado, ¿no? La que revela la existencia de esta organización en 1995, que también ese es otro aniversario, lo que los zapatistas conocen como la traición de Zedillo. El 9 de febrero de 1995, la Procuraduría General de la República da a conocer la existencia de todos los líderes mestizos de la organización, generando una narrativa, una falsa narrativa de que pues este es un grupo de mestizos que manipulan a los indígenas, ¿no? Es así como se da a conocer la existencia de las fuerzas, pero que realmente es una organización que se mantuvo décadas en una labor político-organizativa, pues que rindió frutos, ¿no? En la conformación del Frente Suroriental, que era uno de los múltiples frentes. Las Fuerzas de Liberación tenían otros frentes, el Paracentral y el del Norte. Pero el más exitoso pues es el Frente Suroriental, que es donde se conforma el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1983. Y en ese sentido, Adela, de acuerdo con la narrativa histórica de tus investigaciones, en la conmemoración de estos 50, 40, 30, fue fundamental también la distinta presencia que tuvieron los militantes del Ejército de Liberación Nacional. Ya lo estaba rastreando hace unos momentos. ¿Cómo se da este proceso histórico? Es decir, ¿quiénes estuvieron involucrados en él? ¿Cuáles fueron sus fines? Y también los alcances. Sí, pues las Fuerzas de Liberación Nacional sufren varios golpes represivos entre 74 y 75. No solo en Nepantla, también en el Rancho El Diamante tenían un campamento guerrillero, estaban construyendo un foco guerrillero de inspiración guevarista. Y ahí, pues ellos, los guerrilleros trataban de estar en contacto, de reclutar, ¿no?, a los campesinos de la región, de la Selva Lacandona, pero no logran. Llevan 2 años trabajando en establecerse en la región, en darse a conocer con los lugareños, pero bueno, llega el ejército, desmantela todo ese trabajo de 2 años y a todos estos guerrilleros los persiguen, los localizan y los desaparecen, ¿no? Entonces, oficialmente están desaparecidos hasta la fecha. Entonces, las Fuerzas de Liberación Nacional se recomponen a pesar de esta triple caída que fue, la caída fue en casas de seguridad en Monterrey, Nepantla en el Estado de México y este rancho El Diamante en Chiapas. A pesar de esta caída que los descabeza, que los deja muy vulnerables, a partir de 1977 regresan a hacer expediciones a la selva y ahí empiezan a entablar relaciones con lugareños. Primero conocen gente no en la selva, sino a través de conexiones, conocen gente de los Altos de Chiapas, de la región de Sabanilla y Huitipán, perdón, que están dispuestos a colaborar con ellos. Y esta gente de Sabanilla y Huitipán, que bueno, en su mayoría son tzotziles, tienen familiares en la Selva Lacandona. Y ellos los llevan con sus familiares, ¿no?, del ejido Tierra y Libertad y otros ejidos de la selva.
Y así es como las Fuerzas de Liberación Nacional empiezan ya a hacer una labor de reclutamiento campesino, ya no solo individual, ¿no? Como era lo que acostumbraban, sino que empiezan ya a reclutar comunidades enteras. Y esto tiene que ver mucho con, pues, el contexto de Chiapas. No es que llegaron ahí y les tiraron rollo a los indígenas y los reclutaron. No, hay todo un contexto que fue muy favorable para las Fuerzas de Liberación Nacional para empezar este proceso organizativo que culminaría con la fundación del Ejército Zapatista. Pero este proceso organizativo es impensable sin el papel de la Iglesia Católica, la diócesis de San Cristóbal, que es la que, por un conflicto que ellos tienen con los maoístas, encabezados por Adolfo Uribe, el grupo maoísta Línea Proletaria, entonces la Iglesia Católica decide como que crearles una competencia, ¿no? De decir, bueno, vamos a darle acceso a las Fuerzas de Liberación Nacional para mantener a estos maoístas, pues, fuera de las comunidades, ¿no? Entonces es muy, muy curioso el contexto de competencia político-religiosa en la que se da la implantación de este proyecto guerrillero en la selva lacandona. Y después, ¿qué tiene que suceder para que ya se funde como tal el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Bueno, las Fuerzas de Liberación Nacional desde 1980 querían implementar, ellos no habían renunciado al foquismo, lo que pasa es que con la Revolución Sandinista su proyecto militar se hizo más sofisticado, pero ellos seguían con la idea de implementar un núcleo guerrillero a partir del cual podían ir creciendo hasta formar un ejército, que finalmente, bueno, es uno de sus grandes éxitos, ¿no? Al final logran consolidar esa visión. Pero en 1980, uno de los dirigentes de las Fuerzas de Liberación Nacional es asesinado, Jorge Velasco del Rincón, que era historiador, por cierto, es asesinado y entonces esto detiene los trabajos en la selva, porque Jorge era el que coordinaba todo el reclutamiento indígena, campesino. Entonces lo posponen hasta 83, ¿no? O sea, el Ejército Zapatista se pudo haber fundado en en 1980 si no hubieran matado a Jorge. En una casa de seguridad murió a traición, un compañero suyo lo mató porque quería desertar de la organización y bueno, fue un evento desafortunado, pero bueno, finalmente 3 años después logran 3 mestizos, 3 indígenas subir a la zona de la reserva de la biosfera de Montes Azules, explorarla y fundar el primer campamento zapatista. Para el momento en que ellos fundan el STLN un 17 de noviembre de 1983, pues ellos ya tienen una conexión orgánica con las comunidades. O sea, ellos ya saben que ese núcleo guerrillero va a sobrevivir no solo por una línea de abastecimiento que viene desde Tabasco, que era como habían sobrevivido antes, sino por una conexión mucho más cercana, más próxima, que es con las comunidades de la selva, ¿no? ¿Y cómo se va dando también ese trabajo de manera tan cercana? Porque, como bien mencionabas hace rato, en el 95 lo que se intenta hacer es generar una narrativa de que son personas externas a las comunidades quienes están manipulando. Ahondemos un poco más sobre eso, por favor, Adela. Sí, bueno, sin duda hay una vanguardia mestiza, no se puede negar, no se puede ignorar el hecho de que es un grupo de formación marxista, es un grupo que tiene la idea de implantar el socialismo en México, de derrocar al régimen que ellos consideran representativo de un estado de clase, un estado burgués, que defiende únicamente los intereses de una clase social, que es la burguesía, ¿no? En sus propios términos. Ellos en ese sentido están en el mismo canal que todo el guerrillerismo latinoamericano. O sea, no son ajenos. Las Fuerzas de Liberación Nacional no están luchando por algo distinto que el resto, ¿no? Pero la forma de hacerlo pues es bastante sui generis, porque en el proceso de vinculación con los indígenas, la vanguardia mestiza, bueno, pues ellos siguen con sus fieles a su proyecto hasta el final, pero lo que ocurre con la vanguardia, hay como una especie de subvanguardia indígena, que pues es gente que había sido formada por la diócesis de San Cristóbal, hay algunos catequistas, y esta gente no necesariamente trae a pesar de que recibe el de entrenamiento ideológico, no necesariamente se casa con el proyecto socialista. Ellos más bien están
pensando en demandas muy concretas, ¿no? O sea, cómo legalizar los ejidos, ampliar las dotaciones de tierra. O sea, son demandas por las que los campesinos históricamente han luchado. En ese sentido, la rebelión zapatista pues es una combinación de ambos proyectos, ¿no? La lucha por el socialismo y el agrarismo indígena. En ese sentido es muy coherente con la historia de México, ¿no? De lo que ocasiona un levantamiento indígena. Las fuerzas por sí solas con su proyecto socialista pues no hubieran llegado a donde llegaron si no fuera por esta masa indignada de campesinos que no tienen acceso a tierras, que cuando les dan tierras les dan las peores tierras, porque pues la lacandonia no es una zona de cultivos, la tierra es muy, muy pobre. Entonces hay mucho agravio, hay mucha indignación en las comunidades, hay mucha marginación, mucha pobreza, una desprotección absoluta del Estado. Entonces no se puede subestimar que esta subvanguardia indígena, que aunque estaba supeditada a la vanguardia mestiza, pero tenía un proyecto propio, tenía una agencia propia y utilizan al STLN como un medio para, y a las fuerzas, ¿no? Y a la Liberación Nacional como un medio para pues lograr esta emancipación largamente anhelada. Y después llegamos a los 30 años del levantamiento. Uh-huh. Como tal, que el mundo se da cuenta, escucha que hay voces en el sur que están justo necesitadas de que se atiendan estas demandas y están en una lucha muy concreta de ella. Exactamente, y ahí es cuando el gobierno y la élite intelectual de forma bastante racista y clasista, lo primero que ven en el levantamiento pues es un proyecto de una guerrilla fósil de los 70 que llegó a manipular a la indiada, como dicen, ¿no? Despectivamente. Entonces ellos no quieren ver las causas, ¿no? Orgánicas de este levantamiento, no quieren ver estas décadas de despojo, de opresión, porque pues si bien los indígenas que formaron estos nuevos ejidos en la selva no venían, y eran indígenas que tenían muchas décadas sin tierra, ellos venían de las fincas, eran migrantes nuevos, por decirlo de alguna forma, de hecho allá se les conoce como los colonos de la selva, porque ellos venían de trabajar como peones acasillados en las fincas, ¿no? Y cuando colapsa la producción de café en la década de los 50, ellos empiezan a ser liberados de las fincas, ¿no? Los propios finqueros se deshacen de toda esta mano de obra excedente, y el gobierno les abre la selva, ¿no? El que más tierras les dio en la selva fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz, y así es como empieza la colonización de la selva. Entonces, los que racistamente ven en el STLN una guerrilla fósil, pues no entienden todo este proceso histórico, ¿no? Que ahora pues hasta se nos hace de sentido común para cualquiera que estudie la historia del zapatismo, pues explicar, ¿no? La cuestión de esta fuerza de trabajo campesina expulsada de las fincas que coloniza la selva y que no encuentra condiciones para pues tener lo mínimo indispensable para garantizar la subsistencia, ¿no? Cualquiera que conociera la selva lacandona en aquellos años, pues era un territorio virgen, no había caminos, no había carreteras, no había infraestructura, no había hospitales, no había escuelas. Hasta la fecha, pues hay muy poco de todo eso. Pero esas son las causas del levantamiento, ¿no? Al margen de lo que hayan hecho las fuerzas de liberación nacional, y también hay como una fantasía de que es una guerrilla que se planta frente al Tratado de Libre Comercio y al neoliberalismo, y eso ya es como una cosa que el subcomandante Marcos como que fabricó después, porque realmente no era el objetivo ni luchar contra el Tratado de Libre Comercio ni contra el neoliberalismo. Eso vino mucho después, ¿no? O sea, realmente las causas del por qué miles de indígenas toman las armas el 1 de enero del 94 y toman 5 cabeceras, pues son locales, son profundamente orgánicas, tienen que ver con su subsistencia y con la cuestión agraria. Hoy en Historia Viva estamos platicando con la historiadora y latinoamericanista Adela Zedillo, y quiero invitarles también, Felipe, por supuesto, y a nuestras audiencias de ver y escuchar, según sea el caso, nuestra cápsula que lleva el título 4030, Formación y Levantamiento del STLN, y seguimos con ustedes. El 1 de enero de 2024 se cumplieron 30 años del levantamiento armado zapatista en Chiapas. La fecha es importante porque marcó un antes y un después en la relación del Estado con los pueblos indígenas
y porque la sociedad mexicana se mostró contraria a la presencia del ejército en la zona. Ante la presión social, el presidente Carlos Salinas optó por el diálogo. Desde entonces, el EZLN es un actor político del México contemporáneo y el subcomandante Marcos, transfigurado en subcomandante Galeano, ahora capitán insurgente Marcos, ha sido el vocero de un movimiento social antisistémico y de autogestión. En la mayoría de las reflexiones, la historia del levantamiento del EZLN empezó en 1994. Pero afirmar esto dejaría en el olvido los años formativos, su historia previa, vinculada con el movimiento armado socialista mexicano de los años 70. Esta historia inició 10 años antes, el 17 de noviembre de 1983, cuando un núcleo de guerrilleros llegó a las zonas más pobres del campo chiapaneco. Se sabe de esos precursores su pertenencia a las Fuerzas de Liberación Nacional, colectivo guerrillero duramente reprimido hasta el punto de casi desaparecer en 1974 por el Grupo Especial Contrainsurgente Brigada Blanca de la Dirección Federal de Seguridad. Convertidos en hombres y mujeres de las montañas, los militantes de esas fuerzas se adentraron en la zona motivados por el ejemplo victorioso de la guerrilla nicaragüense en 1979. Se habían propuesto entonces seguir el modelo de lucha popular prolongada o guerra de liberación nacional al modo de la experiencia vietnamita, la cual subrayaba la importancia de construir bases de apoyo entre los campesinos. En su análisis de aquel presente mexicano, las Fuerzas de Liberación Nacional subrayaron la importancia de construir una alianza entre campesinos, obreros y los sectores progresistas de la sociedad que instaurara una república popular con un sistema socialista de gobierno. Según sus estrategias, entre sus objetivos a corto plazo se proponían integrar las luchas del proletariado urbano con las luchas de campesinos e indígenas de las zonas más explotadas del país. Otra meta era la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Eligieron Chiapas porque, según su análisis, los habitantes de aquellas lejanas serranías vivían en un estado tal de explotación y miseria, de insalubridad e ignorancia, que constituían la población idónea para formar bases de apoyo para las actividades político-militares de un grupo guerrillero. De igual modo, consideraron que las comunidades indígenas tenían una historia de lucha contra la explotación, así como un fuerte sentido de identidad comunitaria y de resistencia cultural al capitalismo que lo señalaba como un sector que tiene un mundo que ganar con la revolución socialista y que no tiene nada que perder más que su miseria. A lo largo de 10 años, los guerrilleros hicieron trabajo de reclutamiento en 3 regiones chiapanecas: el norte, la selva lacandona y los altos. Para entonces, otras experiencias de luchas pacíficas habían fracasado y las comunidades indígenas se encontraban receptivas al mensaje revolucionario. Por otro lado, los pueblos originarios chiapanecos vivían una represión sistémica del gobierno de Absalón Castellanos, quien fue el responsable de más de 153 asesinatos políticos contra líderes sociales indígenas. En ese contexto de represión, se incrementaron las filas de la insurgencia indígena, a la cual se sumaron militantes y sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. La pobreza, la violencia política, la organización social y la convergencia de esfuerzos político-militares fueron clave para el surgimiento y sostenimiento del EZLN en los años previos al levantamiento de 1994. Estamos en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la divulgación de la historia y el intercambio de ideas. En esta emisión con la presencia de nuestra invitada, la historiadora Adela Cedillo, y también de nuestro titular, el historiador y sociólogo Felipe Ávila. Y estamos desentrañando
los 50 años, los 40 del aniversario de la fundación del EZLN y los 30 de su levantamiento. Adela, sobre la historia del EZLN también hay distintas versiones. Hay una como oficial que se ha ido divulgando de manera muy amplia por parte del gran personaje que es el subcomandante Marcos desde su aniversario 2010 por allá en 2003 en su portal Enlace Zapatista, y además los zapatistas dieron su beneplácito a la obra EZLN 2010, El Fuego y la Palabra, de Gloria Muñoz Ramírez, donde también ofrece testimonios de su formación en 1983 al 93 y de los primeros 10 años después del levantamiento. ¿Cómo podemos dimensionar los enfoques históricos de un movimiento clandestino, por una parte? Y por otra, ¿cuáles son los recursos que empleaste para poder historiar la formación del EZLN más allá de estas versiones oficiales? Sí, muy buenas preguntas. Bueno, lo primero que hay que tener muy claro es que pues cualquier organización va a tener un relato propagandístico sobre su historia, ¿no? Yo no estoy diciendo que el EZLN no deba tenerlo. Claro que necesitan crear una buena imagen de sí mismos pues para tener más simpatizantes, para movilizar más recursos, y eso me parece completamente legítimo, ¿no? Cuando yo empiezo a investigar la historia de los orígenes del zapatismo y me encuentro con las Fuerzas de Liberación Nacional, de ningún modo estoy pensando en deslegitimarlos, desmentirlos, desenmascararlos, son unos farsantes, unos mentirosos, porque eso fue un proyecto intelectual contrainsurgente que emprendieron desde la administración de Zedillo, pues intelectuales que no sé si lo hicieron a sueldo o por iniciativa propia, pero que sí tenían ese objetivo, ¿no? Como Carlos Tello Díaz y otros, de supuesta presuntamente desenmascarar al subcomandante Marcos y sus mentiras. Y esa nunca fue mi intención. Para mí fue pues sorprendente, ¿no? Yo era pues muy joven, acababa de egresar de la licenciatura cuando yo empecé a estudiar el neozapatismo, y yo era una simpatizante de este movimiento. Para mí fue muy sorprendente descubrir que la historia, pues que podríamos llamar verídica, pues realmente era muy diferente al relato proporcionado por principalmente el subcomandante Marcos, ¿no? Pues que es el ideólogo, vocero y líder no reconocido de este movimiento. Para mí fue casi un accidente, ¿no? Y me sorprendió mucho. Como que una de mis primeras sorpresas fue la manera en que el subcomandante Marcos minimizó por completo a las Fuerzas de Liberación Nacional. Las reconocen en su libro, en las entrevistas que le hizo Yvon Lebeau, este antropólogo francés, que entrevista a Marcos, a Tacho y a Moisés hace ya bastantes años. Pero no, siempre hay como una presunción de Marcos de decir, es que las FLN empezaron, pero realmente no fueron relevantes, porque después pues lo que era importante es que las comunidades se autoorganizaron y son las que empezaron a luchar por la autonomía. Y entonces él genera como una idea bastante romántica, ¿no? De un proceso autoorganizativo donde los indígenas tienen el liderazgo. Él habla de una comandancia indígena, cuando militarmente ningún indígena nunca alcanzó el grado de comandante, ¿no? O sea, es un subcomandante, como lo denunciaron después Germán y de alguna manera Federico en su novela. Pues es un subcomandante el que les da estos cargos a los indígenas, ¿no? De comandantes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay quien tiene el poder, quien tiene la autoridad, ¿no? Entonces Marcos enfatiza, ¿no? Que pues es un proceso pues totalmente indígena, que los mestizos pues ahí no tienen nada que ver, que están supeditados a la comandancia indígena. Y también minimiza el papel de la Iglesia Católica. Y esto hay que decirlo, el EZLN, yo no creo que hubieran sobrevivido un solo día sin el apoyo de la Iglesia Católica. Es curioso que Chiapas, siendo un estado que tradicionalmente se ha visto como atrasado y relegado y, en fin, pues es el estado donde la Iglesia Católica ha tenido las políticas más progresistas de realmente darle un impulso a la justicia social, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica pone a disposición del EZLN sus redes de financiamiento, especialmente pues con organizaciones no gubernamentales del extranjero, que se dedican pues a la caridad cristiana o a labores humanitarias, ¿no?
sin la CFLN y sin la Iglesia Católica, sin la diócesis de San Cristóbal y sus brazos, pues el STLN no hubiera llegado ni a la esquina, ¿no? Entonces, en el relato oficial de Marcos, pues esto es secundario, esto es así como que cualquier cosa, ¿no? Sin importancia. Lo que importa, pues, es darle énfasis a la cuestión indígena, y que esto se inscribe también en el giro identitario de la izquierda posmoderna, ¿no? De la política de la identidad, de la celebración de la diversidad, de pues tú luchas desde tu identidad, que es un giro epistemológico que pues rompe con la izquierda tradicional, basada pues en la idea de la lucha de clases y la centralidad de la clase como factor de movilización política. Entonces, al enfatizar esta política de la identidad y la cuestión indígena, y sí es lo más importante, lo indígena, y cómo ellos luchan por sus derechos y su cultura y su autonomía. Y cuando esto nunca había sido parte del proyecto, no lo vamos a encontrar en ningún documento ni de las Fuerzas de Liberación Nacional ni del Ejército Zapatista de Liberación Nacional antes de la rebelión del 94, ¿no? El giro discursivo se produce a posteriori. Y bueno, yo encuentro en mi investigación toda esta información que para mí pues me deja en shock. Bueno, hay dos fuentes, ¿no? De las que se nutre mi investigación. La principal pues es el trabajo de archivo. Yo fui muy afortunada cuando empiezo esta investigación. Se acaban de abrir los archivos del Estado, de la Seguridad Nacional. Por un lado, el archivo de la Dirección Federal de Seguridad. Por otro lado, el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el archivo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, ¿no? Son 3 archivos que contienen bastante información sobre la historia de las Fuerzas de Liberación Nacional. Ya no llegan a la parte del zapatismo, pero sí el zapatismo, el STLN está mencionado en los documentos de las Fuerzas de Liberación Nacional, ¿no? Porque la policía llega a recolectar esta información hasta 1980, que es cuando cae el Jorge Velasco que mencioné hace rato. En su casa de seguridad, es donde encuentran toda esta documentación. Pero hasta ahí llega la investigación policíaca. Y la otra fuente, pues, son entrevistas con exmilitantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, incluyendo, creo que, bueno, ahora ya lo puedo decir públicamente, antes no lo era como mi gran secreto, incluyendo al comandante Rodrigo y bueno, ya no tenía cargo militar, pero Sofía, que fue la persona que reclutó al subcomandante Marcos y que era miembro del Buró del Buró Político de las Fuerzas de Liberación Nacional, ¿no? También entrevisté a la comandanta Elisa, el STLN solo tuvo 3 comandantes reales, militares, el comandante Germán, el comandante Rodrigo y la comandante Elisa, ¿no? Tengo el honor de ser creo que la única investigadora en el mundo que ha entrevistado a los 3, porque no dan entrevistas. Y bueno, y cuando digo entrevistar al comandante Rodrigo, pues tampoco, porque no quería hablar. No quiere hablar. Ha sido como una relación más personal, de amistad, pero no es una relación que se base en, a ver, dime qué sabes, ¿no? Uh-huh. Y así es como logro empezar a conectar, ¿no? A jalar la madeja y a conectar los puntos y a descubrir que la verdadera historia del STLN y la CFLN pues es completamente distinta a lo que Marcos y sus seguidores han promovido. Por otro lado, como Gloria Ramírez, que también fue parte de las estructuras del zapatismo. Por otro lado, surge una tercera versión, que es la versión del comandante Germán, ¿no? Entonces esto se vuelve como una disputa por la memoria, ¿no? Entre el zapatismo, la versión oficialista del zapatismo, la versión pues del comandante Rodrigo, la versión del comandante Germán, que ha publicado varios materiales a través de la Casa de Todas y Todos, y pues la versión académica, que es la mía, ¿no? Y que aunque tenemos muchos puntos de coincidencia, pues son memorias en conflicto, ¿no? Finalmente, pues todos tenemos una posicionalidad, ¿no? Y desde la cual, bueno, obviamente algunos defienden intereses políticos, otros defienden un interés por una memoria y una historia verídica, y en mi caso, pues es un interés académico, pero donde también hay como un objetivo más social, si se puede decir de alguna forma, ¿no? Yo creo que la historia del STLN sí puede servir como fuente de inspiración pues para otros movimientos similares. Definitivamente. Y pienso también, Felipe, Adela, en que a estos años de distancia
entre las grandes coincidencias y también las disidencias, o en donde no están pues de acuerdo, ¿cuál dirías que es en donde más convergen y en donde también hay un punto de quiebre? Sí, pues yo diría que Germán, Rodrigo y yo convergemos en reconocer la importancia de la historia de las Fuerzas de Liberación Nacional, de toda esta generación de militantes muy disciplinados, muy abnegados, que pues renuncian que la mayoría de ellos era gente de clase media, renuncian a su propiedad, a sus trabajos, a sus familias, a sus hijos, a esta buena posición que tienen en la sociedad como profesionistas. Una cosa particular de las Fuerzas de Liberación es que mucha de la gente que entra ya como edades un poco más grandes, ¿no? Como entre 18 y 30, 35, mientras otras organizaciones, pues no, la mayoría de la gente no pasaba de los 24, 25 años, ¿no? Entonces entra gente más madura a las fuerzas. Y esta madurez les da otra visión de las cosas. Es una guerrilla profundamente pragmática. Es una guerrilla que cuando la gente se mete a la organización piensan que los van a poner a disparar, a entrenar en la sierra, pero los ponen a hacer cosas como conseguir materiales para fabricación de hamacas, de botas, de mochilas, piezas, ¿no? Para hacer armas, ¿no? O sea, es un pragmatismo impresionante y la gente no se lo espera, ¿no? Que para entrar a la guerrilla pues tienes que aprender de radiotécnica, de electricidad, de motores, o sea, es todo un conocimiento práctico de las cosas, ¿no? De cómo poder ser autosuficientes, cómo poder reparar todo lo que sea reparable, ¿no? Aparatos eléctricos, etcétera. Cómo poder aplicar estos conocimientos técnicos a la vida en la selva lacandona. Entonces es como que la mayor parte del trabajo clandestino de las fuerzas es justamente un trabajo de provisión, ¿no? De cómo organizar las casas de seguridad para que sean proveedoras del núcleo guerrillero en la selva y proveedoras de todos estos materiales y de la subsistencia, por supuesto. Entonces en eso coincidimos y en el papel de los indígenas de que si bien es un papel subordinado, pero bueno, es un papel que los eleva porque pues les enseñan desde leer lo básico, ¿no? Desde leer a escribir, aprender a leer y escribir, aprender todas estas cuestiones técnicas, así de materiales que ellos, pues con las que no estaban familiarizadas. O sea, pensemos gente que nunca ha tenido acceso a agua potable, electricidad, les sorprendían a los indígenas cosas como el funcionamiento de una lavadora, de una licuadora. O sea, pensemos gente que tiene que cargar leña a las 4 de la mañana para hacer prender un fogón y que de pronto llegan a una casa de seguridad y hay una estufa, ¿no? Esto se les hace como magia. Entonces hay un choque cultural muy fuerte y esto es muy interesante, ¿no? Esto se ha analizado poco porque, bueno, se sabe muy poco de estos años formativos. Pero en eso coincidimos finalmente en estas tres versiones en enfatizar todo este trabajo preparativo de las fuerzas, ¿no? Donde ya hay como una visión completamente distinta. Es lo que a partir de la reunión donde se vota la guerra, ahí nuestras versiones empiezan como a diferir pues porque hay testimonios contradictorios, porque Germán dice una cosa, Rodrigo dice otra cosa, Marcos dice otra cosa, Elisa pues ni siquiera quiere hablar de ese tema, pero bueno, también más o menos ha dicho algunas cosas. Entonces ahí es cuando ya empezamos con las divergencias y sobre todo con el gran giro discursivo de Marcos hacia este indianismo autonomista. Sí, ahí ya definitivamente es la mayor separación, ¿no? Porque Marcos empieza a decir que pues el proyecto es por la autonomía y los derechos indígenas cuando ni Rodrigo ni Germán estaban en esa tesitura, ¿no? Como dirigentes máximos. Entonces yo lo consideraba antes como una especie de golpe de Estado por parte de Marcos a la dirigencia de las Fuerzas de Liberación Nacional, pero yo entrevisté a Germán, el comandante Germán en 2021, creo, y ahí me doy cuenta de que estoy exagerando en esta visión del golpe, porque finalmente Germán sí termina aceptando Avalando, lo que sí. Marcos planteaba, ¿no?
Entonces digo, bueno, no fue tan drástico así como un golpe, pero sí fue un golpe definitivamente contra el proyecto de Rodrigo, ¿no? Entonces sí como que esa parte no la he escrito, pero creo que sí la voy a escribir, pensando en todas estas versiones y cómo hacer sentido de todo esto, ¿no? De lo que pasó de la reunión del Prado, que es otro aniversario del 27 de enero del 92 en adelante. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay versiones tan encontradas? Uh-huh. ¿Qué papel juega la memoria, el archivo, los testimonios en la perspectiva histórica de los movimientos armados? Son fundamentales, Natalia. Como señalas, en este gobierno hubo desde el principio la intención de crear 2 grandes comisiones de la verdad, una para investigar todo lo relacionado con la llamada Guerra Sucia y otra para averiguar lo que había pasado en Ayotzinapa. Se constituyeron comisiones amplias con académicos, con gente que tenía de alguna manera una trayectoria de investigación, de vinculación con estos temas, y también con organizaciones de la sociedad civil, con gente vinculada a centros de derechos humanos. En fin, despertó muchas expectativas esta formación de estas comisiones, acaparaba muchos reflectores, empezaron a organizar foros con los familiares, con los colectivos de los sobrevivientes de las familias que habían sido afectadas por la desaparición forzada, por los asesinatos, por las torturas de todas estas generaciones de luchadoras y luchadores mexicanos de los años 60, 70 y 80. También hubo la instrucción de que se abrieran los archivos, todos los archivos que había, y particularmente los relacionados con el ejército, que habían sido los más reacios a proporcionar información. Hubo foros en distintos lugares de la República, escuchando los testimonios de los familiares, de muchos de los que todavía quedaban vivos, hombres y mujeres, de esas jornadas trágicas. Y sin embargo, pues está prácticamente por concluir este gobierno, pues se ha avanzado realmente poco. Yo creo que se recogieron muchos testimonios, hubo la presión para que la Secretaría de la Defensa y la Marina proporcionaran sus archivos, para que se pusieran a disposición del público los archivos que pudo consultar Adela hace algunos años y que se fueron cerrando y se fueron tachando, se fueron purgando. Ahora, en el momento en el que nos encontramos después de la renuncia de Alejandro Encinas y de la postura del ejército mexicano, es muy difícil conseguir que la Sedena entregue los archivos. La Sedena dice que ya los ha entregado. Los familiares dicen que no, particularmente los de Ayotzinapa dicen que no es así. Y pues estamos en un cierre de sexenio en donde creo que se lograron avances importantes, sin duda. Se puso a discusión en la agenda nacional ese ejercicio de memoria, se han rescatado sitios de memoria, se han hecho publicaciones, se han recogido testimonios, se volvió a poner sobre la discusión de la agenda nacional estos temas tan importantes, y sin embargo que ya sobre la concreción de todos estos trabajos, yo creo que los resultados son pocos, son insatisfactorios, Natalia. Estamos a unos minutos de concluir, Adela, pero no nos gustaría despedirnos después de esta gran reflexión que nos has compartido a 50 años de historia. ¿Qué otros pensamientos, qué otras preguntas y reflexiones surgen desde el presente? Sí, yo creo que algo muy importante es el balance de lo que ha sido la historia del neozapatismo en términos de cómo se inserta con esta tradición de luchas, ¿no? Del pueblo mexicano, por llamarlo de alguna forma, porque pues en realidad han sido luchas en diferentes partes del país, protagonizadas por diferentes pueblos indígenas o comunidades campesinas principalmente.
No podemos disociar la lucha armada en México de toda esta historia campesina, ¿no? Siempre han sido los campesinos la clase más revolucionaria de la historia de México. Entonces, bueno, ¿qué papel juega el STLN, ¿no? Esta guerrilla pues original, moderna, que trae todo un discurso que representa un punto de quiebre con la izquierda socialista de los 70s, pues que es una guerrilla con un discurso más posmoderno, basado en la identidad, pero que al mismo tiempo, como lo dijo Felipe al principio, pues sí logra poner en el centro de la discusión la cuestión indígena, ¿no? De los indígenas como los mexicanos más discriminados, más relegados, más despojados, humillados, y agraviados. Entonces, en mi opinión, el STLN, pues, a pesar de, pues han sido 30 años ya de levantamiento, donde han pasado muchísimas cosas, pero creo que el balance en términos generales es positivo. Creo que el STLN introdujo cambios muy positivos a la vida política del país, cambios muy positivos para las dinámicas de las comunidades indígenas en Chiapas, pero esto de este énfasis en los derechos, la cultura, la autonomía indígenas no debe hacernos soslayar también el lado oscuro, ¿no? O sea, cómo el conflicto también desgarra a las comunidades, desgarra el tejido social, genera dinámicas de confrontación intra e intercomunitaria. El STLN se plantea pues como la única organización que está del lado correcto de la historia. Todos los demás son traidores, paramilitares, enemigos, ¿no? Entonces, a pesar, ¿no?, de esta reivindicación tan sentida y profunda de los pueblos indígenas, también es cierto que hay también un proceso paralelo, ¿no?, que bueno, ahí también está permeado por la contrainsurgencia, donde el STLN pues se plantea como la única organización que tiene la autoridad moral, y a partir de ahí descalifican a todos los actores que no coinciden con ellos, que no están de acuerdo con ellos. Pero creo que el STLN en general terminó insertando en una dinámica donde pues los que no están con ellos pues están del lado incorrecto de la historia, ¿no? Entonces creo que el balance del zapatismo es complejo y hay mucho por analizar para no quedarnos con una visión pues maniquea de son buenos o son malos, cuando se trata de un proceso tan complejo y que ha tenido tantas repercusiones positivas y negativas. Y por ello te queremos seguir leyendo y escuchando. Gracias por estar en los micrófonos de Historia Viva en esta ocasión que visitaste nuestro país. Que sigan las conversaciones. Adela Cedillo, historiadora y latinoamericanista. Muchísimas gracias también por compartir nuevamente este espacio, Felipe. Gracias a ti, Natalia, gracias a Adela. Creo que ha sido una plática muy interesante y pues desde luego estos micrófonos están abiertos para otras pláticas como esta. Gracias a ustedes por acompañarnos como cada miércoles aquí en Historia Viva. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.